Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a la información de la actualidad nacional e internacional de Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Esta semana de análisis y mucha reflexión sobre los temas más importantes de la semana en nuestro país. Los saludamos a través de Radio Red de RCN y hoy seguimos analizando las diferentes perspectivas que tienen analistas de otros países sobre el proceso de paz. Así que tenemos dos invitados hoy en nuestra mesa de trabajo. Se trata de el doctor Manuel Zelaya, analista sociopolítico cubano-americano, quien nos dirá cómo ve él desde su perspectiva personal los peligros que hay en esta mesa de diálogo del gobierno y las FARC. El doctor Manuel Zelaya dice que para llegar a un acuerdo primero hay que estar de acuerdo. Y si la paz que se está negociando no es gratuita, entonces ¿qué es lo que realmente quieren las partes? Vamos a entrar a fondo con el análisis del doctor Manuel Zelaya. Y también tenemos otra invitada muy especial que es periodista del Wall Street Journal. Se trata de Mary Anastasia O'Grady. Ella tiene una amplia experiencia en el tema de Latinoamérica a través de sus columnas de opinión en este prestigioso diario de Estados Unidos, y también nos va a decir desde su perspectiva como periodista qué sería lo mejor para los colombianos y cuáles son las cosas a las que también deberíamos someternos por la paz. Los invito a que se queden conectados en Realidades y también que visiten nuestra página web www.verdadcolombia.org, y también se pueden unir a nuestras redes sociales Facebook y Twitter @verdadcolombia. Un programa con invitados de lujo que nos muestran otros puntos de vista de reflexión. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana. El profesor Antanas Mockus había logrado una imagen muy favorable como político. En su paso por la alcaldía de Bogotá y en sus campañas por la presidencia de la República, insistió mucho en el tema de la transparencia, tanto que en su más reciente campaña hizo célebre un estribillo que decía: «Yo vine porque quise, a mí no me pagaron». Mockus tiene programada una marcha por la vida, la cual se llevará a cabo el 8 de marzo. Esta sería con seguridad un éxito rotundo, de no ser por la reciente publicación en la prensa de un contrato suscrito entre la organización Corpo Visionarios de Antanas Mockus y el gobierno de Juan Manuel Santos a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, por valor de 480 millones de pesos. El objeto del contrato es diseñar e implementar acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones que adelantan el gobierno y las FARC en La Habana. Más claro no canta un gallo. Por mucho que ahora diga el comisionado Sergio Jaramillo que se trata de un contrato para hacer pedagogía para la paz y que Antanas insista en que es una marcha espontánea por la vida y por la paz, todos sabemos que se trata de una movilización pagada con nuestros impuestos para apoyar el proceso de diálogo entre el gobierno y las FARC. Este contrato y la marcha que allí se menciona probablemente se concibieron para contrarrestar la opinión negativa que existe actualmente alrededor del proceso de paz y de sus implicaciones, como por ejemplo la impunidad para los cabecillas o la aprobación de que delitos comunes como el narcotráfico e incluso delitos de lesa humanidad sean considerados como delitos conexos a los políticos. Este episodio ha desnudado las intenciones del gobierno para promover
usando recursos del Estado, llámese mermelada, su proceso con las FARC. También refleja la vulnerabilidad que tienen algunos políticos, incluso quienes considerábamos ejemplo de transparencia, cuando a la hora de recibir prebendas contractuales se trata. Es lamentable, pero el estribillo adecuado para la marcha del profesor Mockus del 8 de marzo será: no vine porque quise, a mí sí me pagaron. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña hoy en el estudio Manuel Zelaya. Él es un ciudadano americano de origen cubano, pero ha vivido la gran mayoría de su vida en Estados Unidos. Él es analista sobre la situación sociopolítica del continente y está realizando un corto viaje al país. Por ese motivo, tenemos en nuestros micrófonos a Manuel Zelaya, quien va a compartir con nuestros oyentes y con los compañeros de la mesa sus opiniones sobre la situación colombiana y algo de la situación continental. Manuel Zelaya, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Bastante bien, Carlos, gracias. Bueno, comencemos por la situación colombiana. ¿Cómo ve usted lo que se está viviendo en La Habana, los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano? ¿Cree usted que van a producir finalmente esa anhelada paz que queremos todos en el país, o para dónde conduce esto? Bueno, el proceso de negociaciones que están en La Habana, yo miro lo que se habla de los grandes avances que se han hecho en aras de conseguir la paz, pero por otro lado leo los preacuerdos que han publicado sobre los puntos que han acordado en estos preacuerdos, y deja mucho que desear porque hay una cantidad bastante importante de puntos claves, los cuales han sido dejados como pendientes, no se han concretados. Entonces sí se han firmado ciertos preacuerdos, pero quedan unos interrogantes dentro de esos acuerdos que, bueno, ya se verá. Es importante que se hayan sentado a conversar. Yo sigo creyendo que cualquier negociación puede rendir resultados positivos mientras las partes ambas quieran la misma cosa. Si yo te quiero vender un automóvil y tú quieres comprar una casa, no tenemos mucho que negociar. Entonces, si las FARC en realidad quieren la paz y el gobierno colombiano, al igual que el pueblo, en realidad quieren la paz, bueno, pues sentémonos a hablar y debemos llegar a un acuerdo que permita de parte y parte lograr el objetivo mutuo. Ahora la pregunta es, que yo por lo menos me hago cada vez que pienso sobre el tema colombiano, es exactamente qué es lo que quiere la guerrilla. Los temas que se han venido hablando en La Habana se alejan un poco de lo que fue la agenda inicial de los 5 puntos. Por ejemplo, hoy estamos viendo que ya no hay por parte de la guerrilla propuesta de entrega de armas, sino de dejación. Pero también estamos viendo otra serie de exigencias o digamos de propuestas, la parte de la Asamblea Constituyente para refrendar esos acuerdos a los cuales eventualmente se llegue en La Habana, pues son cosas que inicialmente el pueblo colombiano no las tenía en sus cuentas y que han sido llamados por el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, como unos sapos que nos vamos a tener que comer todos los colombianos en aras de la consecución de la paz. ¿Cree usted justificable esos sapos que nos vamos a tener que comer los colombianos? Filosóficamente la paz en cualquier lado no es gratis. No hay ninguna paz que sea gratis, al igual que la libertad tampoco es gratis. Hay quien puede decir, obtuve la paz, pero al costo de mi libertad. Entonces, obtuve la paz
al costo de renunciar a ciertos derechos que pensaba que tenía, pero resulta ser que para poder tener paz, pues renuncia a esos derechos. Pero eso ya queda en manos de cada pueblo que decida como mejor le parezca. Uno de los temas originales de la negociación en La Habana originalmente salió que se iban a negociar un número limitado de temas y que iba a ser una cuestión de meses, no años. Y según tengo entendido ya van para 4 años de negociaciones con las FARC. Más y más se asemeja a los puntos de negociación del Caguán. En el Caguán, los puntos que la guerrilla puso sobre la mesa para negociar, poco le faltaba. El único creo que quedaba pendiente era el nombre del técnico de la Selección Colombia, porque de ahí para abajo todo estaba sobre la mesa. Entonces, no digo que en La Habana todo esté sobre la mesa, pero hay una cantidad bueno, si cuando uno empieza a hablar de una constituyente, yo particularmente que tengo mentalidad más, yo te puedo decir, norteamericana, una constituyente es refundar el país. ¿Por qué? Porque estoy admitiendo de facto que la constitución que tengo no sirve a los intereses de los ciudadanos y por lo tanto ni siquiera le voy a hacer una enmienda a la constitución, sino que voy a crear una nueva nación, voy a crear un nuevo país, voy a armar una nueva constitución con unas nuevas reglas de juego, lo que implica que detrás de la constitución tengo que restablecer todo un ordenamiento jurídico. Quiere decir que borremos Colombia como existe hoy en día y refundemos el país. Eso es lo que quieren las FARC, doctor Zelaya. Mi pregunta va encaminada a la mirada que puede hacer la justicia internacional. La Corte Penal Internacional le ha dicho al presidente y a la justicia colombiana, a las cortes que estudiaron un marco jurídico para la paz, que fue una enmienda constitucional, le han dicho, ojo, usted no puede dejar impunes los crímenes de lesa humanidad. Hoy en día se habla de que las FARC han dicho, no vamos a pagar un día de cárcel, y el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la Nación, de manera, digamos, sincronizada, nos vienen diciendo que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz. Están, digamos, poniéndole a los colombianos, tratando de convencer de que eso va a ser así y que esos tratados internacionales pues van a tener que esperar o hacerse los locos porque en Colombia va a haber impunidad. ¿Usted cree que eso le sirve a la paz? ¿O usted cree que va a pasar con la justicia internacional? La justicia internacional es relativamente inflexible. Ahí eso es bastante... o sea, no hay negociación políticamente me hace falta esta flexibilidad. La justicia internacional dice, no, esto es blanco y negro. O lo hizo y paga. Entonces, el problema es que en procesos de paz anteriores, en otros países, en otras partes del mundo donde se están asesorando el gobierno colombiano y estudiosos de las negociaciones en La Habana, hablan de procesos como El Salvador y otros, pero es que esto era antes de la aplicabilidad, se puede decir, ¿no? Del Tratado de Roma. Exacto, de la Corte Penal Internacional. Pero lo interesante es que cuando se hizo la ley bajo un gobierno anterior de Uribe, que se hizo la ley para el desarme y reinserción de los grupos armados ilegales, ¿sí? Ahí podían participar todos los de la FARC, todos los del ELN que quisieran, pues, igual que paramilitares, todo el que estuviera en un grupo armado ilegal podía participar a reinsertarse en la sociedad. Todos los millones, miles de millones o billones de pesos que se han gastado en esta reinserción, pero la FARC en ese sentido nunca tomó ventaja. Bueno, ha habido miles de reinsertados. La FARC, recuerdo que tenían 20 y pico de mil, contaban con 20 y pico de mil individuos en la fila, hoy en día están en 7.000. Entonces, yo lo miro del extranjero y digo, carajo, hay cuántos colombianos, como 47 millones de colombianos, y de estos 47 millones de colombianos, hay 7.000 que los están llevando a refundar el país, ¿sí? Fabuloso si se puede refundar el país para conseguir mejores
resultados para la población, para el pueblo, una Colombia mejor, todo el mundo desea eso. Pero hay que mirar o tratar de descifrar los verdaderos motivos detrás de los cuales la FARC hace lo que hace. Es un poco complicado, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, los pasos, los planes a seguir del socialismo del siglo XXI en Venezuela. ¿Qué te puedo decir? El mapa político y sociopolítico que se traza. ¿Será que la FARC están siguiendo por el mismo camino? Cuando hablan de dejación de armas, cuando hablas de delito político o delito conexo al delito político, está jugando, como me dijo un amigo colombiano hace varios meses, con un juego perverso de la semántica. ¿Sí? No viene a haber mucha diferencia entre una cosa y la otra, pero juegas con la semántica. Entonces tú dices, yo nunca dije que iba a entregar las armas, dije que las iba a dejar. Hablando de dejación, de la dejar, abro una caleta, ¿no? El caleto va unas armas en un hueco en el monte y yo las dejé, allá están. Peor todavía lo que sucede hoy, porque la amenaza de la guerrilla es, precisamente no las entrego, sino las dejo de usar, esperando que el gobierno cumpla los acuerdos a los que vamos a llegar. Entonces, cualquiera de los acuerdos que las FARC unilateralmente consideren que el gobierno no va a cumplir, digámoslo así, ahí está autoriza. la espada de Damocles, la tiene el país encima. Ahora, han hecho estudios, creo que el Ministerio de Hacienda hizo algunos estudios, y han hecho estudios aquí de los costos, de lo que se sabe hasta ahora, que el pueblo colombiano, a través de su gobierno, ha acordado invertir en estos programas, ¿sí? En la mesa de negociación en La Habana. Y uno mira el costo en pesos, en dólares, ¿no? Y son relativamente, hay que preguntar cómo Colombia puede pagar eso, ¿sí? Hay una conversación, yo hablo con amigos y a veces hago el cuento y digo, mira, hablando con personas en el espectro político, está, como dicen, el centro. Políticamente el centro lo definen los extremos. Entonces tienen la extrema derecha, la extrema izquierda, y las posiciones de cada extremo te definen cuál es el centro. Pero cuando uno se pone a hablar y le preguntas a uno de extrema izquierda o de extrema derecha, y le preguntas, ¿usted quisiera poder dar educación gratis a todos los ciudadanos hasta que lleguen al punto más alto de educación que sean capaces de llegar? Y el de extrema derecha, al igual que extrema izquierda, dice, claro que sí. ¿Usted quisiera darle atención médica a todos los niños, a los viejecitos del país que quieran tener, que necesiten atención médica? Claro que sí. ¿Usted quisiera darle vivienda digna a todos los ciudadanos del país? Por supuesto que sí. Todos, extrema derecha, extrema izquierda, dicen que sí. La diferencia de donde empieza a divergir es cuando pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a pagar por eso? ¿Cuánta plata tenemos? Es que uno no puede... ¿Y de dónde sacamos la plata? Claro, un gobierno no puede eliminar la pobreza por decreto. Bueno, en Venezuela lo han tratado de hacer, pero... No hemos llegado a ese tema. Sí, como que vamos a llegar muy bien. Sí. Pero uno es un tema, yo veo el tema colombiano como un tema de confianza, ¿sí? El presidente Santos sale elegido con la mitad de los votos. El doctor Zuluaga sale con la otra mitad, eso básicamente era 50-50, 48-51, más o menos, están 7 millones de uno, 7 millones del otro. Entonces, en la medida que existe desconfianza en el gobierno, pues existe una desconfianza en lo que el gobierno está negociando. Hay quien dice, démosle espacio a que negocien, démosle espacio a que lleguen al acuerdo final, que como ha dicho el presidente Santos, no hay nada acordado hasta que todo esté acordado. Interesante, repito, que lo que se ha firmado hasta el momento, no todo está acordado dentro de esos preacuerdos. Entonces, que les queda muchísimo, les queda más de acordar que lo que han acordado hasta la fecha. Al paso que van, son 10 años más de negociación antes de que lleguen a un acuerdo final. Pero asumiendo que lleguen al acuerdo final, lo van a tener que publicar. Ahí es donde entran analistas colombianos, juristas colombianos, tienen que llegar e interesarse
el ciudadano colombiano tiene que sacar el patriotismo y decir, estoy mirando no del espectro político, no que si yo soy de izquierda, que si yo soy de derecha, que si yo soy del partido, aquí tienen un partido verde, que si soy del liberal, conservador, del polo, del centro, nada, olvídese de todo eso. Usted piense como colombiano y piense, ¿esto es lo mejor para el país, sí o no? El problema grande cuando salen, como se ha conversado, a referéndum, a constituyente, etcétera, etcétera, es que yo te diría que no es solo en Colombia, en cualquier parte del mundo el 99% de las personas no se leen el detalle del acuerdo y se van al confío en el gobierno, voto que sí. No confío en el gobierno, voto que no. O sea, confío en los negociadores, voto que sí. No confío en los negociadores, voto que no. Peor todavía, porque la pregunta probablemente va a ser, ¿quiere usted la paz? Ah, bueno, y por supuesto, todo el mundo va a votar que sí. El 100% vota que sí. Ahí es donde puede estar. Yo conozco muchos soldados, conozco desde soldados rasos hasta generales, y ninguno que yo conozca son enemigos de la paz. Yo creo que los primeros amigos de la paz son los que usan el uniforme porque les toca ellos ser los primeros que salen a poner el pecho. Entonces, hay que estar como un poquito desquiciado mentalmente para decir, es que no quiero la paz, yo quiero la guerra. El que te diga eso dice uno, oiga, como que, ¿sabe? Tiene algún problema psíquico, ¿cómo es? Psychic, tiene problema psicológico. Pero es triste, yo observé hace meses que cuando empezaron y se estaba en la campaña presidencial en Colombia, se empezó a utilizar el término de enemigos de la paz, a todos los que estaban discrepando o hablaban a discrepar de los supuestos avances o los dichos avances en las negociaciones en La Habana. Y la razón que eso me pareció de muy mal gusto, es por la sencilla razón de que uno de los primeros maestros en ese tema fue el señor Fidel Castro, cuando en el año 59, que primero tomó el poder por vía de las armas en Cuba, a todo el que discrepara de él le decía gusano, pero no el gusanito que sale y que se convierte en mariposa, sino gusano de la larva de la mosca que se come los animales muertos. Y en Venezuela, el señor Chávez asume el mismo libreto y empieza a todo venezolano que discrepe del chavismo, pues le dice que son una apátrida, traidor a la patria, etcétera, etcétera. Y de pronto me encuentro con en Colombia, resulta ser que los que estén discrepando de la forma como se conduce un proceso de paz, les estén diciendo que son enemigos de la paz. Entonces, desde el punto de vista, que te puedo decir, extranjero desde afuera, mirando, y dice uno, triste que se llegue al punto de ese, no sé cómo decirte, porque es como un ataque moral, ¿no? Atacarte moralmente. Es una polarización del... Y separar de esa forma cuando en realidad no hay enemigos de la paz, todo el mundo es amigo de la paz. La pregunta es ¿a qué costo? Usted mencionó hace un momento a Chávez, a Venezuela, y eso nos lleva a un tema que enlaza con este que hemos venido hablando hasta ahora. Hay que poner un poco el contexto alrededor de este cambio de tema, y es que el hueco fiscal, como lo ha llamado el gobierno, aceptado por el mismo gobierno para este año, es de 12,5 billones de pesos. Pero luego de la crisis del petróleo, los precios de los hidrocarburos, como una de las principales exportaciones de Colombia es eso, pues el hueco fiscal realmente puede llegar a alguna cifra cercana a los 25 billones, más o menos el doble de lo que estimaba inicialmente el gobierno. Ahí todavía no está la reparación de los 7 millones de víctimas que hasta el momento hay aceptadas por parte, digamos, de las entidades que estudian esos temas y que inevitablemente pues, van a ser parte de ese acuerdo que habrá que firmar y va a tocar por parte de todos los colombianos entrar a esa reparación de esas víctimas, que puede llegar a subir su número pues exponencialmente dependiendo de cómo se discutan esos temas en La Habana y de a qué arreglos se lleguen. Eso, le decía, nos enlaza con el tema de Venezuela, porque en Venezuela nunca pensaron
llegar a una situación económica como la que están ahorita. En Venezuela hoy en día, usted mejor que nadie lo conoce como analista, como investigador sobre los temas latinoamericanos, pues están aguantando hambre. El país más rico de Latinoamérica, que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo entero, y hoy en día están aguantando hambre, sus ciudadanos están haciendo cola para poder comer, para buscar papel higiénico, para resolver las necesidades básicas, medicinas incluso. Entonces los colombianos hoy estamos enfrentados a una situación económica que va a ser demasiado difícil, muy complicada para el final del presente año, incluso para el año entrante, con la perspectiva de empeorar. No pensamos en Colombia que nos pueda suceder algo como lo que hoy está sucediéndole a Venezuela, a nuestro querido hermano país. Pero ¿no cree usted, y es mi pregunta, como analista, como observador internacional, que el riesgo para los colombianos es muy grande y que deberíamos mirarnos en el espejo de nuestros vecinos venezolanos a la hora de evaluar la manera como gastamos la plata y, como usted mencionaba hace un momento, el costo que de por sí ya es grande en el hueco fiscal y que se va a seguir agrandando en el tema de las concesiones y de los acuerdos que se firmen? ¿Podemos tener nosotros ese riesgo, doctor Zelaya? Bueno, mira, es que existen unas diferencias fundamentales hoy en día entre Colombia y Venezuela. En Colombia el presupuesto nacional y los gastos nacionales, más lo que bien, pueden seguir siendo investigados por la ciudadanía, pueden ser investigados y reportados por la prensa que viene siendo, quien diga, el cuarto poder en una democracia, porque son los que deben ser los celosos defensores de las libertades del pueblo. Esa es la prensa. En Venezuela está censurada la prensa. Quizás una digresión ahí, mi doctor Zelaya. La prensa en teoría está libre, pero está comprada. Es decir, hoy en día la prensa no critica nada, ni saca ninguna noticia que el gobierno no le apruebe. Diferente a Venezuela, claro que lo cerraron, si era tal, pero aquí ya los tienen de alguna manera. Hay en las columnas de opinión en Colombia, no necesariamente tienen que salir las noticias. La prensa latinoamericana tradicionalmente no reporta, al igual que prensa, por ejemplo en Estados Unidos, que se limita a reportar los hechos, o sea, qué pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, sino aquí un reportero te dice qué pasó, cuándo pasó, cómo, por qué, y por de pronto fue la tía del tío que le dijo al primo, y te tira una opinión dentro de un reportaje que debe ser un reportaje de hechos, no de opinión. Pero regresando, efectivamente aquí en Colombia, con los amigos y conocidos que tengo en la prensa, que sí, efectivamente ahí está haciendo ha habido una influencia institucional sobre la prensa, más en temas de que te pongo un anuncio o te pongo anuncios, pero no me des duro por la cabeza y te voy a gastar X millones de dólares poniéndote anuncios en tu periódico, en tu revista, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que aquí en Colombia se llamó la mermelada distribuida no solo en la prensa, sino en algunos sectores de opinión e incluso en sectores de poder en el país. Ese tema de Venezuela es muy interesante y vale la pena tratarlo en profundidad. Vamos a una breve pausa y en unos minutos ya regresamos para continuar con el análisis de este tema con el doctor Manuel Zelaya. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con la interesante entrevista con el doctor Manuel Zelaya, analista internacional. Él es americano, norteamericano, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, a pesar de que es de nacionalidad cubana. Nació en Cuba, pero hoy en día es un ciudadano americano. Y veníamos tratando el tema del conflicto colombiano, de los diálogos en La Habana y de cómo podría eventualmente el país tener consecuencias, incluso económicas, que pudieran llevarnos a una situación similar a la que hoy está viviendo nuestro vecino país. Nos está usted comentando, doctor Zelaya, sobre su opinión de los diálogos en La Habana. Sí, no, yo te estoy diciendo, te estaba comentando la diferencia entre Colombia y Venezuela. En Venezuela la libertad de prensa no existe. Aquí en Colombia hay quien puede tener la opinión de que la prensa colombiana está bajo la influencia del Estado, porque el Estado poniendo anuncios en la prensa, influyendo con presiones, como sea, consigue opiniones favorables de la prensa. Pero la prensa colombiana, comparada con la prensa venezolana, es de la noche a la mañana, ¿sí? Pero en el tema económico, Venezuela está como está por un nivel de corrupción increíble, por una mala administración de los recursos del Estado. Increíble. En Venezuela, la única razón que puede existir para que Venezuela esté económicamente como está hoy en día es porque Venezuela se han robado la plata, la han despilfarrado, han ayudado a países en todas partes del mundo y no se han enfocado a resolver el problema de Venezuela. El problema de cualquier país, en realidad, mi opinión, es la educación. Antes de regalarle billones de dólares que ha regalado Venezuela a los países del Caribe, en Centroamérica, Bolivia, comprando deuda argentina, regalando plata a todos, debían de haber creado programas de educación que en realidad funcionaran y crear industrias en Venezuela para diversificar sobre la dependencia en el petróleo. Colombia no depende del petróleo tanto como Venezuela. Colombia, los ingresos del petróleo, sí, efectivamente, el petróleo ha bajado un 60% en el año, pero Colombia tiene otras fuentes de ingresos que Venezuela no tiene, ¿sí? Pero no estoy diciendo, yo no veo donde económicamente Colombia vaya a verse en la misma crisis en la que se encuentra Venezuela. Y dije lo de la prensa porque la prensa en Venezuela, al estar censurada, abiertamente censurada, no pueden poner en evidencia las malas actuaciones de los funcionarios del Estado, los robos, la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso lo que ha permitido es que se perpetúe eso de Farco. Aquí en Colombia, para bien o para mal, hay corrupción, pero a cada rato, por lo menos, se investiga, la Procuraduría se pasa haciendo una labor bastante interesante en el tema de corrupción, y yo no creo que el pueblo colombiano tolere corrupción, desde un puente que se cae porque no le pusieron suficiente acero o suficiente concreto, a una carretera que se hunde porque no le pusieron bastante relleno. O sea, estos son temas que dice uno, ¿por qué? Mala ingeniería, es que los ingenieros colombianos no saben hacer un diseño, no saben construir, o es que hay corrupción y entonces el contratista le toca, como tiene que estar repartiendo coimas, como dicen ustedes, pues le toca recortar por algún lado, donde recorta en el relleno de la carretera o el concreto del puente. Entonces Venezuela está como está por corrupción, por falta de libertad de prensa, que no pueden poner en evidencia a los corruptos. En Venezuela, hablar mal de un funcionario público, acusarlo en la prensa, vas preso. Si lo acusas, tiene que tener prueba incontrovertible, o sea, tú tienes que, como periodista, hacer una investigación y tener las pruebas en la mano antes de poder salir y decir, oiga, ¿sabes qué? Carlos Sierra es un corrupto. No puedo salir a decir Carlos Sierra es un corrupto, Manuel Zelaya es un corrupto, por cuenta de que tengo que tener las pruebas. Si no, me meten preso. Entonces, con eso callaron a la prensa venezolana. En Colombia eso no ha pasado todavía. No ha pasado todavía. Dije todavía. Eso está bien, porque podría pasar. La pregunta que le voy a hacer es justamente para analizar un poco. Uno se imagina que cada
tirano, tiene su estilo. Chávez no llevó al pueblo venezolano a esta crisis en un día, se demoró muchos años y le entregó la posta a Maduro ya con un pueblo arruinado, ¿cierto? Habiéndose chorreado los recursos del petróleo, más de 800 millones de dólares. En Colombia, ahora para las elecciones pasadas, el gobierno dejó de hacer inversión. De hecho, la peor inversión que se ha visto en cualquier gobierno fue en estos 4 años anteriores de Santos. No hubo inversión, pero sí guardó todos los recursos para ganar las elecciones y para comprar la prensa. Al colmo de que viendo los partidos del Mundial nos sacaban propaganda sobre la paz y era o Santos o la paz o la guerra, era la disyuntiva. Hoy en día, a pesar de que el gobierno propone que va a hacer muchas obras, cuando uno investiga un poquito, los presupuestos están mermados, van hacia abajo. Y lo que sí puede suceder es que esa refundación del país, o de pronto el verbo está mal utilizado, pero ese querer refundar el país a través de una constituyente puede ser un tema tan peligroso. Mire usted que el tema de cómo se gastan los recursos del Estado, dice que en obras sociales, hoy en día hay un escándalo en la prensa de esta semana anterior, en donde cualquier cantidad de fundaciones de izquierda han alcanzado contratos con la oficina del alto comisionado o con empresas del Estado para hacer cosas que todas facilitar la paz, pero es un tema de un derroche de recursos, es volcar los recursos en ese tema. La pregunta es entonces, ¿cree usted que Colombia puede llegar de pronto a ese escenario que están viviendo Venezuela o algunos otros países del continente? Yo creo que los industriales colombianos, los empresarios colombianos, no se van a dejar llegar al punto ni yo creo que Colombia no se vaya a dejar llevar por quien quiera que sea al punto de un quiebre nacional. Está el peligro que y discutimos ahorita ese tema, es que en el costo de reparación, los costos de reparación de víctimas, que según tengo entendido la FARC, de los cofres que tienen de su plata obtenida por sus actividades ilegales, no están aportando, a menos que, por dicho, hayan acordado eso recientemente y yo no lo haya leído. Entonces, uno de las preguntas que hay que hacerse es decir, bueno, vamos a asumir un momento que la FARC logren un acuerdo con el gobierno logra un acuerdo, se van a un referéndum o se van a una consulta popular o como quieran, y el pueblo colombiano dice, aportamos, sí, aprobamos los acuerdos, acá hay una paz, se va a hacer esto. El gobierno colombiano entra a gastar la plata que no tiene, a conseguir recursos por todas partes para poder implementar todos estos compromisos que adquiere en la mesa de negociación en La Habana. Y las FARC se transforman en un partido político con más plata que el Estado. Entonces, donde de principio la FARC empezó a solicitar un número de curules en el gobierno, ya no tiene por qué solicitarlas porque está bastante garantizado que las va a tener. Sí, las va a tener porque cuando vengan las elecciones tiene un cofre de guerra increíble. Las FARC se le calculan más de $1.000 millones en efectivo. De pronto tienen menos, de pronto tienen más, pero no son una guerrilla pobre que está ¿cómo se llama? Quebrada, ¿no? Y además tiene circunscripción electoral para ciertas regiones del país que le garantizan un número mínimo de congresistas. Es una situación muy compleja, pero bueno, interesante la discusión. Muchísimas gracias, doctor Manuel Zelaya, por su participación en Realidades. Esperamos seguir contando con su apoyo como analista y está invitado a nuestros micrófonos. Si me sigues dando tinto colombiano, vuelvo y regreso. Si no me das tinto colombiano, no regreso. Claro que sí, doctor Zelaya, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencienla bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Muchas veces hemos hablado en Realidades de las columnas que se publican en el Wall Street Journal sobre Colombia. Ese es un importante periódico estadounidense que cuenta con la participación de una periodista que conoce muy bien el tema latinoamericano y en general el tema de los países que rodean a los Estados Unidos, incluyendo Canadá y México. Esta periodista es María Anastasia O'Grady. Hoy tenemos el gusto de contar con su presencia aquí en los estudios y vamos a conversar con ella sobre los temas que tanto interesan hoy a los colombianos. Muy buen domingo, María Anastasia. ¿Cómo está usted? Carlos, es un placer estar aquí. Bueno, usted es una persona muy conocedora de la situación de Latinoamérica, de nuestros países vecinos y por supuesto de Colombia. Ha escrito mucho sobre la situación colombiana, la situación política y la situación económica incluso. Quiero preguntarle, María Anastasia, por favor, ¿qué opinión tiene usted sobre la situación actual de Colombia, el proceso que se está viviendo hoy en día con las FARC y cómo ven en Estados Unidos, principalmente en importantes sectores de la prensa, esto que hoy sucede en Colombia, los diálogos que hay entre el gobierno colombiano y las FARC, y si la opinión estadounidense cree que estos diálogos pueden llevar a Colombia hacia la paz, o cuáles creen que son las verdaderas intenciones de las FARC. Cuéntele por favor a nuestros oyentes cuál es la impresión en Estados Unidos sobre estos temas. Bueno, creo que tiene que separar o tiene que pensar en dos líneas cuando habla de lo que está pasando en Colombia. Hay muchas personas en los Estados Unidos que no saben nada de que está pasando en Havana. Ellos creen dicen que están en favor de la paz, por supuesto, pero yo creo que la gente que saben exactamente lo que está pasando en Havana, ellos como yo, tienen mucha preocupación para Colombia, porque Colombia es uno de los países en Latinoamérica que tiene lo más éxito en los años recientes. Y ahora yo creo que hay mucho peligro con estas conversaciones en Havana, porque en los Estados Unidos la mayoría de la gente sabe muy bien que es muy peligroso para hablar con terroristas, para negociar con terroristas. Si hay una negociación con un grupo de terroristas, tú vas a tener mucho más terrorismo, porque le parece que es una manera para llevar el gobierno a la mesa. Con relación a la situación de referendo o de consulta popular que va a haber en Colombia, eventualmente si se logra la firma de un documento entre el gobierno y las FARC, ¿cree usted que el pueblo colombiano está en capacidad de contestar una pregunta si ésta contiene todo lo que se habla en La Habana, o si más bien el pueblo colombiano va a ser sometido a responder simplemente si usted quiere la paz o no la quiere, que sería una respuesta obvia para cualquiera que se le pregunte? ¿Cómo cree usted que adoptaría o tomaría la comunidad internacional un referendo en Colombia dependiendo de la pregunta o de la manera como se le pregunte a los colombianos sobre el resultado de La Habana? Bueno, es muy obvio que todo el mundo quiere la paz, o todo el mundo de personas que viven una vida civil quieren la paz. Y por eso yo creo que depende mucho en cómo pregunta la gente sobre de lo que está pasando en Havana.
Pero me parece que hay una responsabilidad en parte del gobierno que explicar a la gente lo que está en el referéndum, ¿no? Si se dicen a la gente quiere paz o no quiere paz, es obvio, todo el mundo quiere paz, pero yo creo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad para poner en la pregunta cuáles son los puntos en que ellos votan. Por ejemplo, para mí y para muchas personas en los Estados Unidos, no se puede poner los militares en el mismo plano con terroristas que han matado más que 200,000 personas en 50 años. Es una locura. Y yo creo que si la gente entiende que el gobierno quiere poner los dos en el mismo plano, me parece que ellos no van a aceptarlo. Pero si no le dicen, entonces ellos pueden votar en favor de la paz, pero sin los hechos. Usted tiene mucha experiencia y gran conocimiento sobre los sistemas políticos y lo que ha sucedido en otros países del continente que han pasado por una situación similar a la de Colombia. ¿Cómo ve usted el resultado en esos países después de muchos años de haber tenido procesos de paz? ¿Y usted cree que eso para Colombia puede ser similar a lo que ha sucedido en otras partes? ¿Se podrá lograr por esta vía la paz en Colombia? ¿Qué piensa usted? Esta es una de las razones que me preocupa mucho, porque en América Central, en Nicaragua y Salvador, tenemos dos ejemplos donde los guerrilleros no pagan en tiempo en los presos o con sus riquezas y ellos no entregan sus armas. Y ahora tenemos dos países en Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, donde los ex guerrilleros están a cargo y están destruyendo la democracia. Y si no hace seguro que ellos tienen que cambiar la manera que quieren tomar el poder, y entonces yo creo que ellos van a tomar el poder y no van a salir. Hablemos un poco sobre Venezuela. Para Colombia, lo que suceda en nuestro vecino país siempre será importante. Hoy estamos viendo la situación de Venezuela con mucha dificultad, tanto en la parte social como en la parte económica. Quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿cómo ve usted esta situación de Venezuela, el gobierno de Maduro, que desde Colombia se ve en una posición muy complicada? Y la segunda parte de la pregunta es si, dependiendo de algún resultado de conversaciones o de negociación con un grupo terrorista como las FARC, Colombia podría eventualmente llegar a esa situación en la que hoy vemos a Venezuela. Contéstele, por favor, a nuestros oyentes estos dos interrogantes, estas dos preguntas. Bueno, Venezuela es obvio, es un lío, y el problema ahí empezó con la destrucción de las instituciones. Esta es una de las cosas que los colombianos tienen que proteger con todos sus esfuerzos, porque cuando las instituciones independientes no están, entonces un ejecutivo que quieren tomar mucho poder puede hacerlo. Y este es lo que pasó en Venezuela. Y no hay, la gente se van a votar cada 4 años, pero no hay democracia allí. Es una dictadura 100%. Yo creo que hay una diferencia entre Venezuela y Colombia, y este es sobre el petróleo, ¿no? En Venezuela ellos
pudieran hacer muchos más errores porque tenían mucho dinero con este petróleo. Pero por otro lado, yo creo que hay muchas cosas que ellos tienen en común. Y yo creo que en Colombia podría ser muy similar, pero no exactamente lo mismo. Yo tengo preocupación aquí en Colombia porque las FARC son criminales, ¿no? Ellos están en cargo de grupos criminales. Y si los líderes del FARC aceptan un tipo de paz con Colombia, no significa que todos los grupos criminales van a cambiar. La única cosa es que los nombres van a cambiar y la gente que estaba en cargo de estos negocios antes puede cambiar. Pero el problema con la violencia es lo mismo. Y en el mismo momento, los líderes que tienen este acuerdo de paz pueden ir al sistema político para competir, para ser en poder. Y dos cosas juntos para mí es algo muy, muy peligroso, porque con el dinero de los criminales y el poder político, ellos pueden cambiar totalmente el sistema en Colombia y no para el bueno. Sí, es un comentario que hemos hecho en ocasiones anteriores aquí en Realidades. Realmente el riesgo para Colombia es muy similar a lo que hoy está viviendo nuestro vecino país, con la diferencia de que acá no tenemos petróleo. O sea, el caos y la situación económica se volvería muchísimo más grave en Colombia que lo que es en Venezuela. Y yo creo que hay otra cosa que hay que poner su atención, y esto es en toda la región hay un modelo para cambiar un país de una democracia a una dictadura. Y ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Salvador. Se puede hacer y ellos saben muy bien cómo hacerlo. Y es paso a paso y tomando diferentes instituciones para tomar el poder, y de repente tiene Venezuela o tiene Bolivia. Y cuando llega ahí es muy difícil para escapar la dictadura. Claro, si esto ha sucedido en otros países, incluso si ha sucedido en Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pues ¿por qué no puede suceder en Colombia? Es María Anastasia O'Grady. Ella pertenece al consejo editorial del Wall Street Journal, tiene una columna semanal en la sección de las Américas, que incluye a todos los países del continente, y conoce, por supuesto, como nadie, la situación política de aquellos países que, como Colombia, han estado en una situación de conflicto armado y han llegado a situaciones de negociación con sus guerrillas. Muchas gracias por su participación en Realidades, María Anastasia O'Grady. Esperamos pronto contar nuevamente con su presencia y con sus interesantes artículos y editoriales que compartiremos con nuestros oyentes cada vez que sean publicados en el Wall Street Journal. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Carlos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado.
Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy pero muy grande y muy especial. El próximo domingo temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.